Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran ayuda para ti. Si gustas contactarnos, simplemente haz clic en la descripción de esta plataforma. Será un gusto escuchar de ti. El propósito de todo esto es ayudarte en acercarte a Dios y mejorar tu vida. Algo que a todos nos identifica, a ti y a mí, es algo que todos tenemos en común, es el dolor. El dolor es parte de nuestras vidas. El dolor ha sido parte de nuestras vidas. Y si no ha sido parte de tu vida, o si no está siendo parte de tu vida en la actualidad, bendito seas. Porque en realidad eso es algo que nosotros experimentamos. Y lamentablemente, te lo tengo que decir, si no has experimentado dolor, o no estás experimentando dolor actualmente, el dolor vendrá en tu vida. Y lo que vamos a aprender hoy es mi deseo de que te anime, que te fortalezca, pero a la misma vez, lo que vamos a aprender hoy te va a retar. Te va a retar porque vamos a ser retados en cómo podemos responder a un tipo de dolor, porque el dolor viene de diferentes formas, de diferentes sabores y diferentes colores. El dolor por la enfermedad, el dolor por la pérdida, ya sea financiera o más doloroso aún, la pérdida de un ser querido. El dolor por las cuestiones financieras, diferentes tipos de dolores. Pero hay un dolor que es muy difícil de tratar. Hay un dolor que es difícil de tratar porque a pesar de que nos lastime, no es un dolor en el cual simplemente pasa, sino que es un dolor que es necesario tratar. Y es aquel dolor el que las personas que están supuestas a amarte son las que te lastiman. Ese dolor es un dolor sin igual. Cuando aquellas personas que están más cerca de ti son las que más te lastiman. Y la pregunta a esto es ¿cómo respondemos? Hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo respondemos al dolor causado por las personas que nos deben amar? Esa es una gran pregunta para tener en cuenta, porque si estás respirando actualmente, quizá alguien ya te ha lastimado. ¿Alguien a quien amas o alguien que te debe amar? Si estás respirando actualmente, en algún momento una persona cercana a ti te va a lastimar. Y contestar a esa pregunta va a determinar la calidad de esa relación. La respuesta a esta pregunta va a determinar si es que vas a fracturar una relación o vas a restaurar una relación. Por eso esta pregunta es muy importante. Y yo sé que con lo que vamos a aprender, como dije al principio, nos va a animar, nos va a retar, porque es del dolor en general, pero nos va a retar en el sentido a cómo vamos a responder de una manera correcta, de una manera bíblica, al dolor que las personas que están en nuestro entorno nos han causado, nos están causando o nos van a causar. Porque esas personas a nuestro entorno toman decisiones que te afectan y te lastiman. Esas personas que están a tu entorno dicen cosas que te afectan y te lastiman. Esas personas en tu entorno hacen cosas que te van a lastimar o te están lastimando. ¿Y cómo vas a responder a eso? Es la pregunta. Continuamos en esta serie que hemos titulado Destellos Divinos, Héroes Inesperados. Y la razón por qué le he llamado héroes inesperados es porque es como aparecen en la Biblia. Es cierto que algunos son más conocidos que otros, pero me gustaría que nos enfocáramos en el aspecto de cómo es que ellos responden a cuestiones que son sin iguales. Y por eso es que nunca nadie se imaginaría cómo es que ellos responden. Y responden de una manera inesperada. Y el personaje que vamos a hablar de hoy, no voy a jugar como la semana pasada, se lo voy a decir directamente. El personaje de que vamos a hablar de hoy es porque
Se lo voy a decir directamente porque pues inmediatamente cuando escuchamos del tema y de que son las personas más cercanas a él o lo han lastimado, me imagino que ya es de sospechar de quién ha de ser y que él respondió de la mejor manera. ¿Están listos para saber cuál personaje es? Ya saben, me imagino. Es José. Y de la vida de José vamos a aprender a cómo amar aún más allá del dolor. ¿Cómo respondemos al dolor que las personas que nos aman o que están cercanas a nosotros, el dolor que ellos causan a nuestra vida? ¿Cómo respondemos? Es amando a pesar del dolor, amando aún más allá del dolor. O sea, de que, ya se las di desde el principio, ¿cómo debes responder cuando una persona que está cerca a ti te lastima? Debes de responder amando. Y eso se escucha mucho más fácil de lo que se dice, de lo que es. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Porque amar a pesar del dolor, amar aún más allá del dolor, eso es algo que es imposible hacer, al menos que haya un pero. Voy a hablar en un pero en un momento más. Hay una sola manera cómo es que podemos amar aún más allá del dolor. Y quizá ya has escuchado la historia de José, el soñador. Has escuchado de la historia de José cuando llega al pueblo de Egipto. La historia de José es una de esas historias sin iguales. La historia de José es una de esas historias que sirven de inspiración para las personas al leerlo, porque sirve como un modelo de cómo responder a pesar a la vida, a pesar de las injusticias que viven, a pesar del dolor, a pesar de cómo las personas te tratan. Es una historia muy inspiradora y muy curioso que Dios, al revelar lo que la Biblia dice en Génesis, habla más de José, usa el contenido con más de 10 capítulos en el libro de Génesis. Y toda la creación la narra en solo 2 capítulos. Y pasa tanto tiempo hablando acerca de José que nos debe de llamar la atención en el sentido que esto es muy importante. Esto es muy importante. La razón por qué creo que es muy importante es porque narran la historia de cómo Dios formó a un pueblo completo, que es el que conocemos como el pueblo de Israel, en la tierra de Egipto. Pero también nos muestra cosas grandiosas acerca de Dios. Cómo Dios se relaciona en nuestro mundo quebrantado, en nuestro mundo lleno de personas pecaminosas, y cómo a pesar del dolor, a pesar de las malas decisiones, a pesar de las acciones, Él turna o convierte todo para lo mejor. Por eso esa historia es muy importante. Y comienza en Génesis 37. Vamos a leer la primera parte de la vida de José para ir aprendiendo un poco más acerca del dolor. El versos 3 y 4 narra un poco de la dinámica familiar de la vida de José. Y observamos que para comenzar ahí ya existe el favoritismo, existe el odio, existe la envidia. Observamos desde ahí algunas cosas que como padres a veces nosotros cometemos errores en la crianza de nuestros hijos. Leámosla. Dice, Israel o Jacob amaba a José más que a todos sus hijos. ¿Qué dice eso, padres? Cuidado. Porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Esa túnica es muy importante. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban. El odio es una palabra muy fuerte y esa es la palabra que utilizó el Señor en ese momento. Y no podían hablarle amistosamente. No eran nada amables. Ese era el contexto en el cual José se crió. Y es aquí en donde vemos el primer adjetivo, la primera cualidad acerca del dolor que sucede
entre las personas, específicamente en los familiares. En realidad, el dolor causado por otras personas es el fruto de una raíz profunda de pecado. Eso es importante reconocer, que el dolor que nos causan es siempre el fruto de una raíz profunda de pecado que las personas que lo lastiman nos lastiman tienen. ¿Y cuál era la raíz profunda de pecado que tenían los hermanos de José? Quizá ustedes ya lo pueden identificar. Hay varias raíces de pecado. Pero aquí la que es latente, la que sale de en medio de esta narrativa, es la envidia. La envidia, estimados amigos, compañeros de la milicia. La envidia es una de las raíces más letales que existe en las familias. Y eso es triste. Es triste. Es triste ver que entre hermanos haya envidia. Y aquí vemos el ejemplo perfecto. Nada menos esta semana yo escuchaba a una hermana preocupada por sus otras hermanas y decían que hablaba específicamente de alguien, de una de sus hermanas, de que cómo ella se daba la vida, la tarea, su enfoque primordial en todas las conversaciones era meter cizaña en todas las conversaciones. Y dice, yo no lo puedo creer. Y decía, mi hermana no es mala, pero yo no sé por qué ella es así con todas nosotras. Y decía, no es de esta iglesia, ¿ok? No está empezando. ¿Será la Julana? No es de esta iglesia, por eso lo puedo decir con toda libertad. Y dice, mi hermana no es mala. Dice que una vez estaban platicando y de repente llega y le dice, metió ahí con el veneno. Llegó con el veneno y empezó y se causó el problema. Y dice que gira y se da la vuelta para la cocina y dice, yes, lo hice. Empieza a celebrar. Y dice, yo vi a mi hermana. Entonces le digo, oye, tu hermana sí es mala, ¿eh? Porque no puedo creer que alguien yo sé que, y ahorita vamos a ver un par de cosas acerca de los conflictos familiares, pero es que pocas veces vas a conocer personas que intencionalmente causan ese tipo de tensiones. Pero quizá tú tienes a alguien en mente en este momento, ¿verdad? Espero que no sea su pastor. La envidia es uno de esos problemas que causan y afectan tanto a nuestra familia. Entonces, y en este momento, aquí lo que vemos entre los hermanos de José es el problema. Pero hay otras raíces, que no simplemente es la envidia. Quizá, tal vez tú no estés luchando con la envidia, pero hay otra cosa que está aquí en esta narrativa, que es otra raíz del problema. Y ahorita la vamos a ver. Pero quizá para ti son otras cosas como el orgullo. Pues es otra muy fuerte. El egocentrismo, o sea, que estás pensando solo en ti mismo. Estás pensando, no te importan los demás. El más importante de la familia eres tú. Eso es como yo en mi familia. El más importante en la familia soy yo. Hay diferentes raíces, pero hay otras muchas más profundas también. El deseo insaciable de placer. Y cuando empiezas a poner tus placeres por encima de tu familia, cuando empiezas a poner tu placer por encima de tu pareja, por encima de tus hijos, la ira quiebra hogares, destruye relaciones, destruye la crianza de tus hijos. La ira mata. Hay tantos problemas que nutren y que producen problemas y conflictos, dolores con aquellas personas que nos rodean. Y esa es la realidad.
La razón por qué menciono esto es porque tenemos que poner una base y estar todos en el mismo nivel. Porque la realidad es que vivimos en un mundo manchado de pecado. Por eso, todos, tú y yo, podemos lastimar o ser lastimados. Esa es la realidad. Los hermanos de José tenían envidia. Y quizá tú conoces a alguien que tiene envidia en tu hogar. Pero quizá también tú tienes otras raíces de pecado. Algunas de las que mencioné. José no era exento de eso. También tenía sus raíces. Y eso es lo que observamos en los siguientes versos. Porque José era una de esas personas fáciles de odiar. ¿Cómo está eso, pastor? ¿Hay personas que son fáciles de odiar? Sí. Tú sabes. Tú sabes cómo es tratar con alguien que es más atractivo que ti. Que tiene todas las de ganar. Y que maneja el mejor carro. Y que tiene la mejor casa. Y que todo aparentemente le sale mejor que a ti. Y le sale todo muy fácil. Esas personas superdotadas. Yo sé que tú eres muy espiritual y a ti no te da nada de envidia al ver ese tipo de cosas. Pero las personas comunes como yo, quizás sí. Entonces José era una de esas personas fáciles de odiar. Dice la Biblia que era atractivo, era una persona superdotada, tenía dones extraordinarios, literalmente. Y aparte de eso, Jacob, su papá Israel, Jacob le cambia el nombre del Señor a Israel, así que lo voy a utilizar intercambiadamente, así que no me dan allí un poquito de gracia. Le hace una túnica de colores. Y dice ahí, de colores específicamente, que se refiere a una túnica que le daba autoridad por encima de sus hermanos. Le estaba diciendo, este es a quien yo amo, esta es la persona más especial para mi vida. Y Jacob le dice eso. Pero noten lo que, eso es nomás de alguna manera natural y todo eso. Pero aquí vemos el error de José y cómo es que él también tenía una de esas raíces que le mencionaba. El verso 5 dice, José tuvo un sueño y ahí el problema. Él tuvo un sueño. Muchas veces tenemos sueños y cuando empezamos a decirle a los demás, ¿qué sucede? Y dice, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos le odiaron aún más. O sea, de que ya le odiaban, ya tenía envidia, esa era la raíz del problema. Sin embargo, José causó a que le odiaran aún más. ¿Por qué? Por su orgullo, por su inmadurez. José no pudo o no supo qué hacer con su sueño. No supo qué hacer con lo que Dios le había dado. Y muchas veces nosotros, y aquí donde esto aplica para nosotros, el problema con nosotros es muchas veces que Dios nos da sueños, Dios nos da cosas especiales a nosotros, y no nos podemos quedar con aquello, sino que vamos y hacemos alarde y le empezamos a contar dinero en delante de los pobres, como dicen el dicho. Empezamos a comer puros steaks delante de los hambrientos. Pero no solo en ese sentido, como José lo estaba diciendo, sino de que también somos personas inmaduras a veces y nosotros mismos estamos llamando el problema de otras personas. Solo una autoconciencia, o sea, saber quiénes somos verdaderamente nosotros en Dios, nos va a liberar de muchos conflictos. Estar conscientes de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades para evitar meternos en problemas con otras personas. Pero ellos empezaron a odiar a José y no solo se quedó en el odio, no solo se quedó en la envidia, sino que ellos empezaron a tratar. Porque como decía, José era una persona que andaba metiendo cizaña de alguna manera. Si cuentan la historia, si leen toda la historia, él iba y le ponía queja a su papá. Y como él era el mejor comunicador, entonces el papá lo seguía mandando. No se den esa tarea ustedes, tendrán que ser los mejores comunicadores. La Biblia le llama otra cosa a eso es bueno. A mí no me gusta el chisme, hermano. Yo me gusta ser buena comunicadora. Buen comunicador. También los comunicadores, no solo las comunicadoras.
Entonces, y noten lo que sucede, cómo ellos responden a ese mismo odio que tenían, a ese mismo celo que tenían. El verso 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, o sea que José iba a inspeccionar a sus hermanos mayores, y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Esas son palabras fuertes, no podemos minimizar eso, eso es algo fuerte. Matar a su propio hermano. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador, de una manera burlona, obviamente. Ahora pues, vengan, matémoslo, arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Ellos empezaron a maquinar, a tramar de una manera horrenda, O sea, no solo matarlo, sino que también mentir. Dice, entonces veremos en qué quedan sus sueños. O sea, que habían varias cosas que eran varios sus botones. La túnica de colores, pero también los sueños. Y ese de los sueños es la gran diferencia, o por qué es que ellos lo querían matar. Porque básicamente el sueño decía que ellos le iban a adorar a él. Y no solo ellos, que hasta su padre le adoraría. O sea, eso de los sueños era uno de los botones que presionaron. Pero notemos qué es lo que el verso 23 sucede. Porque hubo uno de ellos que intervino para que no lo mataran. Entonces, cuando llegaron al verso en el 23 dice, y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica. Quiero que tomemos ahí un paréntesis. Aquí vemos a alguien, un joven de 17 años. Es la edad que José tenía, 17 años. Imagínense si tú tienes hijos de 17 años. O recuérdate cuando tú tenías 17 años. Y aquellas personas que debieron protegerte, porque ellos eran los hermanos de José mayores, aquellas personas que debieron guiarte, aquellas personas que debieron ayudarte, en vez de ayudarte, tratan de matarte, tratan de avergonzarte, tratan de despojarte de aquello más preciado que tú tienes. La túnica es un símbolo de amor de parte de su papá. Y eso es lo que sus hermanos hicieron. Y sigue diciendo, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. El escritor sigue enfatizando en esa túnica, porque esa túnica era muy importante. Dice que lo despojaron de ello. Lo desnudaron. Y dice el verso 24, lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Y yo me imagino en ese momento qué sentía José. No solo era que le quitaron la túnica, sino en aquel momento de encontrarse desnudo. Y aquella vergüenza y aquella deshonra. Ese dejó marcas indelebles en su vida. Marcas que nunca se le iban a quitar. Que aquellas personas que lo deberían amar, aquellas personas que lo deberían de proteger, aquellas personas que lo deberían de ayudar, en vez de hacer eso, lo lastimaban. Y quizá tú en algún momento te has encontrado en situaciones así. Que las personas que más te deben de amar, que las personas que más te deben de proteger, te lastiman. Y por eso es que esta historia nos debe retar. ¿Y cómo respondió José con respecto a eso? La historia continuó y en vez de matarlo, dice en el verso 28, que lo vendieron. Dice, pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Y es aquí donde la historia empieza a cambiar. Es aquí donde Dios, de alguna manera, usa el dolor, usa las malas decisiones de las personas para cumplir aún sus propósitos. Lo vendieron como esclavo. Pero lo llevaron a Egipto para cumplir un propósito en específico.
Y más adelante, la historia narra de muchos otros eventos que José experimenta, pero vemos cómo él responde aún en medio de aquellos eventos. Y los voy a omitir porque quiero que nos enfoquemos simplemente en la relación que tenía con sus padres. Pasó el tiempo y en el capítulo 39, verso 2 al 3, sucede algo que le da un giro completamente o que nos muestra qué es lo que Dios está haciendo en la vida de José, aún en medio de las injusticias, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento. Dice la Escritura, pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. José había experimentado tantas injusticias, fue literalmente violado por sus hermanos, fue ultrajado, fue acusado injustamente, fue acosado sexualmente también por alguien, fue encarcelado injustamente. Y me imagino que José, estando en la cárcel, se preguntaba, ¿qué pasó del sueño que Dios me dio? Si supuestamente hasta mis propios hermanos se iban a arrodillar delante de mí, ¿qué pasó? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Si yo era especial, era el niño de papi y de mami, ¿qué pasó? Quizás tú te has encontrado en esas situaciones muchas veces. Y es aquí donde podemos aprender un principio con respecto al dolor y con respecto a Dios en medio del dolor, y es este. El dolor no es evidencia de la ausencia de Dios en tu vida. Porque lo que acabamos de leer es de que Dios estaba con José aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las injusticias, Dios estaba con él. Así de que cuando nos sintamos en medio del dolor, nos sintamos que estamos sufriendo, estemos teniendo malas experiencias o que hay injusticias en contra de nosotros, recordemos de que lo que estás pasando no es una evidencia de que Dios no esté contigo. Quizá tú has de estar diciendo, no, es que las personas todas están en contra de mí y esta persona me está lastimando y este dolor, ¿y dónde está Dios en medio de este dolor? La pregunta es entonces, ¿Dios está contigo? Y mi oración es, y mi deseo es de que Él esté contigo. Porque Él dice esta frase, pero el Señor estaba con José. Ese pero es uno de los peros más poderosos. El pero muchas veces es un sinónimo o significa como un obstáculo. Es como algo que no es agradable, pero los peros de Dios son de esperanza. Porque en nuestra vida y en la Escritura se ve el sufrimiento y se ve que todo va de mal en peor y de repente encontramos, pero Dios. Si estás en medio del dolor, recuerda que cualquiera que sea tu situación, pero Dios. Y quizá no estés con Dios en este momento. O quizá Dios no está contigo. Y es aquí donde vamos a ser retados. Cuando nosotros estamos en una vida de pecado, solo el arrepentimiento es que puede darnos un pero. Yo estoy en pecado y me están yendo las cosas malas, pero Dios está a la mano. Simplemente me giro a Él y Dios va a cambiar la situación. Pero vamos a avanzarle. Pasaron los años. Continuó la vida de José. Después de tantos eventos dolorosos, vemos que Dios saca a José del dolor. Dios le revela los sueños que había tenido Faraón de 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y Dios lo pone en un lugar sin igual como primer ministro de Egipto. No había persona más importante que él, excepto Faraón. Y eso nos da esperanza a nosotros.
No importa el dolor que nosotros experimentemos, siempre tendremos esperanza. Y es esta. El dolor, por difícil que sea, no es algo eterno. Dios en su debido tiempo te sacará. Si estás pasando por un dolor en este momento, recuerda que no es eterno. No es eterno. Se siente como que es eterno. Y quizás los días son larguísimos, las noches son largas. ¿Has estado en esos momentos tú? Que ya quieres que el día se acabe y comenzar un nuevo día mejor, pero luego el día se acaba, la noche es eterna y nunca sale el sol. Pero aún en medio de eso, Dios te va a sacar. Y sigue diciendo, el capítulo 42, versos 6 al 9 dice, y José era el que mandaba en aquel país. Habla ya de que cómo Dios había convertido todo para bien. Ya había Dios cambiado las circunstancias. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él, rostro en tierra. Ya la situación había cambiado. La tierra, había hambruna, 2 años de escasez, y empezaron a buscar Israel y sus hijos a dónde ir por recursos. Y sabían de que en Egipto había, van a Egipto y piden que les vendan producto. Y es ahí en donde se encuentra con José. Y la pregunta es para ti y para mí, ¿qué haríamos nosotros en esa situación? Aquí tienes aquellas personas que te habían lastimado, aquellas personas que te odiaban, aquellas personas que en vez de ayudarte te maltrataban. ¿Qué haríamos tú y yo? Yo sé qué haría. Yo sé qué haría. Y estoy seguro que quizá no hubiera respondido como José respondió. Y dice el verso 7 en adelante, al ver a sus hermanos, los reconoció, pero fingió, notemos esto, fingió no conocerles y les habló duramente. Y les dijo, ¿de dónde han venido? De la tierra de Canaán para comprar alimentos, le respondieron ellos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. José se acordó de los sueños. Los sueños vuelven a salir. Se recordó de los sueños. Y cuando estaban postrados delante de él, se recordó. Aquí está el sueño que Dios me reveló. Y les dijo, ustedes son espías, han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Entonces, José se recuerda de este sueño y les acusa de espías. ¿Por qué José hizo eso? Porque ustedes ya saben cómo termina la historia, hemos escuchado quizás de esa historia, predicaciones, viste la película quizás acerca de José. Y José los perdona. Pero es aquí donde yo quiero que expandamos un poco acerca de nuestra noción del dolor, nuestra noción acerca del perdón. Porque José no perdonó a sus hermanos a la primera. ¿Por qué? Es aquí donde muchas veces somos retados a irnos al capítulo 50, vamos a leer el capítulo 50, y vemos cómo José los perdona, pero José no lo hace a la primera. Y creo que muchas veces hemos escuchado, si ya tienes tiempo de estar en la iglesia, has escuchado predicaciones, has leído libros acerca del perdón y escuchamos de que es necesario perdonar para liberarte y todo eso es verdadero. Pero es aquí en donde vamos a ser retados con respecto al perdón y cómo responder al dolor que las personas que nos aman, las personas que nos deben amar, nos causan. Para perdonar verdaderamente se necesita tratar con el dolor realmente. Déjame decir esto de nuevo. Para perdonar verdaderamente se necesita tratar con el dolor realmente. Porque si no se trata con el dolor realmente, dudo que verdaderamente estemos perdonando.
José lo que hizo fue tratar con el dolor que los hermanos le habían causado. Porque hay un intercambio, por eso es que la historia se prolonga bastante. José los acusa de espías, los encarcela, después libera a 9 de ellos y deja a uno preso y les dice, váyanse y no vuelvan, al menos de que traigan a su hermano menor, y yo les voy a entregar entonces. Y luego después los recibe, les hace una fiesta, los manda de nuevo con provisiones y luego después los vuelve a detener con una excusa de una copa de plata. ¿Qué es lo que estaba haciendo José en ese momento? Estaba tratando con el dolor. Muchas predicaciones hemos escuchado acerca de esta historia y simplemente nos enfocamos al final. No vemos cómo es que se desarrolló todo para que verdaderamente poder llegar a ese punto del perdón. Notemos qué es lo que dice el verso 19. Si son hombres honrados, ¿qué es lo que estaba haciendo José en este momento? ¿Han cambiado ustedes verdaderamente? Porque usa la palabra de integridad, de honra. Si son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede encarcelado en su prisión, el resto de ustedes vayan, lleven grano para el hambre de sus casas y tráiganme a su hermano menor para que sus palabras sean verificadas. ¿Ustedes son personas de palabra o siguen siendo aquellos que me encerraron? Es lo que le estaba diciendo. Y no morirán, y así lo hicieron. Es lo que estaba haciendo, le estaba tratando con el dolor que ellos le habían causado. ¿Verdaderamente ustedes han cambiado o simplemente son los patanes aquellos? Y siguió la historia, como les decía, se fueron y se les acabó la comida, luego vuelven a rogar a su papá que entonces les den a Benjamín, el hijo menor, para que vayan. Y cuando, notemos antes de eso, notemos la respuesta de ellos en el verso 21. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, refiriéndose a lo que le habían hecho a José. Esto es muy interesante, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. El diálogo no está completo ahí, porque simplemente vemos la respuesta de ellos. Después de lo que él les había dicho al principio en el verso 20, si ustedes son personas honrosas, váyanse y todo eso, regresan, pero me traen a Benjamín. Entonces, y ellos en el verso 22 dicen, ellos se dieron cuenta, se acordaron de lo que le habían hecho a José. Me imagino que José los cuestionó profundamente. ¿Qué pasó con el otro hermano que tenía? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron con él? Y ellos se dan cuenta y dice, el verso 22, Rubén les respondió, ¿no les dije yo? No pequen contra el muchacho. Y no me escucharon. Ahora, noten, hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos sabían de que lo que estaban experimentando era justicia de Dios. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre ellos y se apartó José de su lado y lloró. José lloró al escuchar a sus hermanos discutir entre ellos y de alguna manera arrepentidos de lo que le habían hecho. Y en varias ocasiones en esta historia vemos que José se aparta y llora. El llanto, estimados amigos, es necesario en medio del dolor. Es necesario. No nos detengamos en llorar en medio del dolor. Hombres específicamente, quiero hablar a ustedes. El llorar no te hace más débil, no te hace más frágil. El llorar simplemente te hace humano. Te hace humano. Después de esa cena, José los manda de regreso con provisiones, como había dicho hace un momento. Y luego cuando se les acaban las provisiones, regresan una vez más, otro encuentro. Y José seguía tratando con el dolor. Hasta que
ellos traen a Benjamín y él ya no, dice el verso 45, capítulo 45, 1 al 8, vamos a leer esa parte completa, porque es una imagen muy poderosa de restauración y de perdón. Y dice, José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, hagan salir a todos de mi lado. O sea, todas las personas que eran siervos, me imagino, porque él estaba a cargo, tenía mucha gente sirviéndole a él. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Solo se quedó él y sus hermanos. No trates de solucionar problemas con personas que no les interesa porque simplemente están ahí para otra cosa. José y sus hermanos estaban solos y dice, lloró tan fuerte, otra vez lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. Imagínense esa escena. No es una cosa pequeña. Ese hombre estaba llorando a gritos, literalmente. ¿Cómo es que sucede la sanidad? La restauración. Es necesario hacernos sentir verdaderamente, para que realmente sanemos. Y dice, José dijo a sus hermanos, el verso 3, yo soy José. Imagínense la escena entre los hermanos. Yo soy José. Y les pregunta, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos, es que imagínense, sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Ahora dijeron, ya nos llevó. Y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. ¿Se acuerdan cuando ustedes habían hecho una desobediencia a sus padres y les decían, ven? Me imagino que esa era la escena. A mí me pasó muchas veces, yo no sabía que a ustedes les decían la misma frase, pero aparentemente sí. Pero decían esta versión más que nada, vení, no te va a pasar nada. Así les pasaba a los hermanos de José. Vénganse, acérquense ahora a mí. Ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. ¿Qué hacemos en ese momento cuando tenemos a aquellos que nos lastimaron? Nuestros enemigos nos causaron tanto dolor. Y es aquí donde tenemos que aprender algo acerca del perdón. Perdonar no significa olvidar, sino liberar a pesar del dolor. José no se había olvidado. José nunca se olvidó, ni de los sueños, ni de su dolor. Nunca se olvidó, pero sí soltó a sus hermanos. O saldar, es típicamente, se ilustra el perdón como cuando alguien te debe algo a ti, te debe $10,000, $100,000, cualquier número que le pongas a ese perdón, y simplemente saldas o cancelas esa deuda y esa persona no te debe nada. Y hacerlo a pesar del dolor. Pero notemos cómo responde. Sigue diciendo el verso 5. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Es muy importante eso. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. La perspectiva que José tenía entonces de su vida y del dolor y de todo lo que había experimentado ya había cambiado. Y dice, ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Y aquí lo que aprendemos de lo que acabamos de leer.
Para responder a otros con amor es necesario ver más allá de nuestro dolor. Y ese es el reto, que es difícil ver mucho más allá de nuestro dolor. Pero José eso es lo que estaba haciendo. Pudo ver todo lo que había sucedido en su vida, lo pudo ver mucho más allá de lo que él había sufrido, sino que estaba viendo el fruto de lo que Dios había hecho con todas sus experiencias. Y dice, para eso el Señor me trajo. No importa lo que haya dolido, ahora soy un símbolo de salvación para nuestra familia, para nuestro pueblo y de hecho para el mundo conocido en su entorno. Eso es lo que hizo José. Reconoció mucho más allá del dolor. Ayer, nada menos, estuvimos mi esposa y yo en Houston en un funeral de la pérdida de un amigo, de un niño que se había, ahora 24 años, pero él de niño se crió en la iglesia donde yo vengo. Sirvió en el equipo técnico con mi esposa y sus padres, amigos de nosotros también, y Dios se lo llevó a los 24 años por cuestiones de salud. Y ayer estábamos en el servicio y tantas cosas que se dijeron de este joven, muy impactante, pero no fue más impactante que lo que su padre dijo al final, cuando habló. Es una familia que sirven a Dios fielmente, no solo los domingos, sino que durante toda la semana, fielmente en diferentes capacidades. El Señor se lo llevó. Y el momento que yo no pude aguantar, me quebrantó, fue cuando su padre dice, aunque Dios se vio a mi hijo, aún en medio de todo esto, le seguiremos sirviendo. Y le seguiremos adorando. Y le seguiremos alabando. Yo no sé, hermanos, qué tanto dolor hemos pasado nosotros. Pero la pérdida de un hijo. Y decía, aun si una persona acepta a Jesús hoy, habían cientos de personas allá, cerca de 1000 quizás. Si alguna de esas personas acepta a Jesús hoy, yo sé que aún este dolor tiene un propósito. Aquí vimos un padre sufriendo el dolor más grande que una persona puede experimentar, pero podía ver mucho más allá del dolor. Solo así podemos ver más allá del dolor, al reconocer a Dios en medio de él. La historia continúa de José y sus hermanos y sucede algo grande, algo significativo en la historia. El papá muere. El papá muere y ellos piensan entonces de que iban a pagar las consecuencias y que la razón por qué José les había perdonado era por no lastimar a su padre. Y es aquí donde creo que también podemos aprender un par de cosas acerca del dolor. El verso 15 al 21 dice del capítulo 50, y este es el pasaje que actualmente predican acerca de cómo José respondió, porque es la culminación de la historia. Pero para mí era necesario que viéramos todo lo que había sucedido al principio, porque perdonar o amar aún más allá del dolor no es nada fácil. No es nada fácil. Y es necesario ver cómo es que Dios trabajó en José para poderlo hacer. Y dice el verso 15, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros. Después de años de que ya había sucedido, pensaban de que José los seguía odiando o que los odiaba. Y de cierto nos devuelva todo el mal que hicimos. O sea, ya José les había perdonado, pero ellos temían. Y empezaron a maquinar, de hecho, para que José no hiciera nada contra ellos. Pero José hace algo una vez más. Yo creo que lo que muestra esta historia es de que también el perdón no es algo puntual en la vida de una persona. Se dice muchas veces que es una decisión y sí, de alguna manera el perdón es una decisión que tenemos que tomar. Pero no es que se decide y ahí se acabó. Porque aquí vemos que es algo continuo.
Dice, entonces enviaron, en el verso 16, entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos te trataron mal. Ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y vemos ahí cómo ellos empiezan a maquinar por su misma culpa. Porque a pesar de que José los había perdonado, ellos también necesitaban ser restaurados. José les había perdonado y José ya había lidiado con su dolor y todo eso, pero quizá ellos no habían sido restaurados completamente y necesitaban eso. Y si tú en algún momento has estado o has lastimado a alguien, es necesario también que tú seas restaurado. Aunque esa persona te haya lastimado, es necesario que Dios trate en tu corazón también. Porque eso es lo que observamos acá. Y eso es algo que podemos aprender acerca del perdón. Que el perdón no es una decisión. El perdón puede ser una decisión, pero la restauración puede ser algo progresivo. Hay una diferencia entre el perdón y la restauración. A veces podemos perdonar sin restaurar la relación. Dios nos manda a perdonar y ese es su mandato. Tenemos que perdonar sin ninguna pregunta, sin ninguna excusa. Y ahorita les digo por qué. La restauración es algo más progresivo, es algo que toma tiempo. Y a veces eso sí no nos manda el Señor a restaurar. Muchas veces el Señor manda a poner límites. Que tengamos límites con aquellas personas que siguen lastimándonos. Es necesario. Pero noten cómo José le respondió. Y José lloró cuando le hablaron. Otra vez lloró José. Después de años, habla de una restauración continua desde el principio hasta el final. Y dice, entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Esa es la diferencia. Cuando nosotros nos rehusamos a perdonar, estamos tomando el lugar de Dios. Y hay que tener cuidado. José sabía cuál era su lugar y sabía el lugar de Dios. Por eso es de que es necesario perdonar, porque es un mandato. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios, de nuevo otro pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy. Y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló, noten, cariñosamente. Habla de perdón, habla de restauración, habla de amor sin igual, habla de un amor sin condición, habla de un amor que nosotros deberíamos de tratar, por lo menos de emular. En 2 ocasiones les dicen no teman. Y también les enfatiza que él no estaba en lugar de Dios. Eso es cómo debemos de responder al dolor de aquellas personas que nos lastiman. Aquellas personas que están cerca de nosotros. Es amando a pesar del dolor. Sé que es un reto y solo Dios nos puede ayudar a hacerlo. Y vemos en la vida de José que es Dios quien estaba con él y por eso es que lo pudo hacer. Así de que para concluir, esta es la manera como podemos hacerlo. Podemos amar más allá del dolor al reconocer que Dios puede usarlo para lo mejor. Esa es la manera. Dios y reconocer o estar consciente de que aún en medio del dolor Dios lo puede utilizar. Y esa es la pregunta. ¿Cómo Dios puede usar nuestro dolor? Hay varias maneras como Dios puede usar nuestro dolor para algo mejor. Quizá una de las maneras de las cuales Dios usa el dolor es para que le conozcas mejor a Él. La historia de Job es un ejemplo perfecto de eso. Dios utilizó el dolor de Job para que le conozca mejor a Él. Y esa es, yo creo que es la manera más primordial. Y José pudo ver
a Dios de una mejor manera a través del dolor. Pero también Dios puede utilizar el dolor para encarrilarte. Muchas veces vamos sufriendo por la vida porque estamos descarriados. Y Dios puede utilizar el dolor para encarrilarte a vivir vidas que a Él le plazcan. También una manera más como Dios puede utilizar el dolor es para cumplir sus propósitos. Y esos son los que son más difíciles de entender porque no podemos entender los propósitos de Dios. Pero hay una cosa más que la Biblia dice que explícitamente que Dios utiliza nuestros sufrimientos para confortar a otras personas. Entonces, ¿cómo podemos amar a pesar de nuestro dolor? Reconociendo que Dios puede utilizar ese dolor para algo mejor. Conocer más a Dios profundamente y enfocarnos en otras personas. Déjeme preguntarte en este momento a ti. ¿Hay un dolor el cual no te deja relacionarte con Dios? ¿No te deja relacionarte con otras personas? ¿Te gustaría hoy simplemente pedirle a Dios que intervenga en tu vida en medio del dolor? Muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros en este día. Sabemos que solo tomados de la mano de Dios es que podemos mejorar nuestras vidas. Y así que deseamos que lo que hayas aprendido hoy lo pongas en práctica con su ayuda. Queremos conectar contigo, así que contáctanos a través del correo electrónico que está en la descripción de este video, o si quieres que estemos orando por ti, puedes incluirla en ese correo electrónico, o si es una petición pública, también puedes escribirla en los comentarios de este video. Te amamos y esperamos verte en persona en cualquier otra oportunidad.